Queridos amigos y amigas, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Secretos de la Biblia. Y siguiendo a Jesús a través del santuario, ya hemos llegado a la última parte del departamento. Cristo ya ha pasado del lugar santo al santísimo, cumpliendo el rito anual del Yom Kippur, el día de la expiación, el día más santo del año judío, donde el santuario era purificado de todos los pecados que se iban acumulando, que llegaban allí por la transferencia de estos hecha al cordero que se inmolaba en el altar del sacrificio, y su sangre era llevada por el sacerdote al lugar santo. Este paso de Cristo del lugar santo al santísimo en el santuario celestial se realiza en el mismo momento que se cumple la profecía del tiempo más larga de toda la Biblia, que se encuentra en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El pecado no desaparece cuando lo transferimos al Cordero, sino que es registrado y pasa por un proceso para ser borrado de los registros del cielo. Y Jesús está en este momento realizando esta última parte del proceso y que terminará, según la profecía, antes de que Cristo regrese a esta tierra, que a juzgar por las señales del tiempo ya está muy próximo a ocurrir. Estamos en tiempo de juicio, en el tiempo del fin, pero Cristo aún intercede por el pecador arrepentido y sigue abierta la puerta de la gracia. La voz de los mensajeros de Dios sigue sonando para que su pueblo se prepare para la eternidad. Y hoy, nuestro querido pastor, José Luis, nos llevará con la luz de la lámpara de la Biblia al lugar santísimo, para que veamos el último elemento del santuario. Muy bienvenido de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Amelia, por esa introducción que nos has dado en esta hora y que nos recapitula en todo aquello que ya hemos estudiado a lo largo de todo lo que Jesús ha hecho en su paso a paso por el santuario. Y hoy, como lo has dicho, corresponde la última intervención del mueble donde Jesús está en este momento haciendo una labor especial, y eso es lo que vamos a estudiar en en este momento. Así que, como decía Amelia, muy bienvenidos a todos y bueno, vamos a hablar de un tema muy especial y es lo que está haciendo Jesús hoy. Si bien Amelia ha mencionado que es el día del Yom Kippur, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y empieza la fase del Yom Kippur, quiere decir que nosotros en este momento de la historia nos encontramos en el gran día de la expiación. Eso nos da una idea de algo, nos da una idea de que debemos estar como estaba el pueblo de Israel en el Yom Kippur. Recuerde que lo estudiamos la vez pasada. El pueblo de Israel estaba en oración ahí ferviente afuera, mientras el sumo sacerdote ofrecía allá adentro el incienso, la sangre y hacía todo el proceso que se realizaba en ese día exactamente. Eso lo estudiaremos a detalle el próximo y último tema, que será el ritual del Yom Kippur y qué pasaba con el becerro, con el otro carnero, con Azazel y todo ese tema. Hoy nos concentraremos en el arca del pacto, qué significa, qué era el arca, qué contenía y todo lo que su mobiliario conlleva. El Arca de la Alianza es quizás uno de los artefactos más sagrados y conocidos de la Biblia. Numerosas películas y documentales han explorado su poder místico y su supuesto paradero. Aunque no intentaremos resolver el misterio de su destino a lo largo de los siglos, analizaremos por qué este objeto sagrado era tan significativo y qué nos puede enseñar sobre el poder expiatorio de Jesucristo.
Como introducción, quería leer para ustedes en Apocalipsis, el capítulo 11, los versículos 17 y 18. Es un texto es un texto de adoración, es un texto que los que están allí alrededor del trono rinden homenaje al Todopoderoso, al Señor Dios, que muy pocas veces se exprime para poder obtener de allí lo que Jesús está haciendo en este momento. Y dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Más adelante vamos a desglosar punto por punto, pero quería colocarlo como una introducción a la temática del arca del pacto, el arca del testimonio. De muchos nombres es llamado, u cofre en portugués se le dice. Tiene diferentes nombres, diferentes maneras de llamar el arca de la alianza, de llamar a ese artefacto que era muy especial para el pueblo de Israel. Se encontraba en el lugar santísimo. Y si hablamos del santuario aplicado, estamos en el cielo, pero ya no en el lugar santo, sino que pasamos al lugar santísimo, donde dice allí que era un rito anual que hacía el pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para hacer expiación por él y por su pueblo. Esa parte es muy interesante tenerla en cuenta. Luego, en ese lugar había algo que se llamaba el arca del pacto. Pero el sumo sacerdote es interesante que entraba con un incensario. Del altar del incienso había allí debajo, allí puesto un incensario y él entraba. Recordemos que en el tema anterior vimos, bueno, hace dos temas vimos que el incienso significa las oraciones de los santos. Y esto es un simbolismo tremendo porque él entraba al lugar santísimo, ahí al arca del pacto, entraba con un incensario porque las oraciones simbólicamente no solo se quedaban en el altar y el humo subía, sino que él llevaba el incensario dentro del lugar santísimo para asegurarnos a nosotros hoy también de que nuestras oraciones, el Padre, Jesús y toda la deidad completa escuchan y oyen nuestras oraciones. Eso es muy importante. Y había un arca que según el libro de Éxodo dice que Jesús le mandó a hacer a Moisés un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. ¿Qué había que hacer con esa caja o cubo de madera? La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, pondrás encima, alrededor de ella, una cornisa de oro en toda la parte superior, para en ella fundir 4 argollas en 4 esquinas, porque por esas argollas pasaban unas varas y en esas varas transportaban el arca. Y dice que las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella, y encima del arca, dice, pondrás el testimonio que yo te daré. Es decir, dentro del cofre, dentro de la caja. Era tipo caja, lo que era hueco por dentro, pero era recubierto de oro. Y ahí va a colocar entonces el testimonio. Vamos a ver qué es el testimonio luego más adelante. No cualquiera debía construir esa arca de la alianza, esa arca del pacto, esa caja especial. Habló Jehová a Moisés y le dijo lo siguiente: mira, yo he llamado por su nombre a Bezabel. Interesante cuando la palabra de Dios menciona nombre, porque cuando menciona nombre está refiriéndose al carácter de la persona. Cuando menciona nombre quiere decir que la persona que es llamada por Dios tiene un carácter especial para hacer una obra especial. En este caso dice que él había llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Dice, en sabiduría, primero lo llena de su Espíritu, luego le da sabiduría, le da inteligencia y esa inteligencia, esa sabiduría es en ciencia, en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Él era una persona muy especial, así que él en Éxodo 37:1 dice que él también hizo el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. La misma arca del pacto que por muchos años llevó el pueblo de Israel, la construyó este hombre en quien habitaba el Espíritu de Dios y que tenía sabiduría, inteligencia en toda arte, ciencia. No era cualquiera el que debía construir semejante mueble y con toda razón, porque ese mueble simbolizaba algo muy importante. Para el pueblo de Israel era solamente ese mueble con dos ángeles, y vamos a verlo cómo era lo siguiente. Ahora dice en Hebreos 9:3-4 qué había dentro de esa caja, porque mencionaba que había el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Vamos a ver, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Eso lo está diciendo Pablo y dice, allí había un incensario de oro, ese que vemos allí, que llevaba el sumo sacerdote para esparcir incienso, símbolo de las oraciones de nosotros que entraban en ese lugar importante que era el lugar santísimo. Y dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro, había como un cofre, había como especie de una taza, de una hucha, era como algo así donde contenía el maná, una taza de maná. Luego tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía también las tablas del pacto. En otras versiones dice las tablas del testimonio. Quiere decir que lo que mencionaba Dios a Moisés que colocara dentro del arca el testimonio era simple y llanamente las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinai. Qué interesante. Ahora bien, esas tres cosas, la taza con el maná, las tablas de piedra y la vara de Aarón que reverdeció, tenían un significado interesante. Ellos veían esos elementos físicos, pero nosotros hoy podemos sacar unas lecciones interesantes porque ya no tenemos un arca del pacto con esas cosas dentro. Ahora, lo que tenemos es lo que significa y representa para nosotros el arca y lo que contenía. En principio tenía las dos tablas de piedra, donde en el lado izquierdo habían los primeros 4 mandamientos y del lado derecho habían los últimos 6 mandamientos que comprendían la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que es un trasunto de su carácter y vamos a ver por qué. Lo interesante de esto es que Jesús en el Nuevo Testamento, cuando él ya tiene su ministerio aquí en la tierra, recordemos que Jesús cuando estaba en la tierra estaba en qué lugar, lo estudiamos en el primer tema, estaba en el patio de afuera, no en el exterior de la tienda, sino en el patio de afuera, donde habitaban las tribus. Y allí Jesús, en medio de su ministerio, mencionó algo que decía, si me amáis, o sea, nosotros y todo el mundo, dice, guardad mis mandamientos, porque la base de esos mandamientos es el amor. Es un trasunto del carácter de Dios. Y Juan también en una de sus epístolas menciona, en primera de Juan 4, dice que Dios es amor. Quiere decir que si la ley es un trasunto de su carácter y su carácter es amor, entonces la ley es amor. Por eso Jesús nos invita primero a amarlo para que con base en ese amor que nosotros tenemos para Él, guardaremos inequívocamente los mandamientos que Él nos ha dejado. Pero luego menciona otra cosa y dice Pablo en Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, aquí ya vamos un poco más profundo, porque ¿quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios.
Recordemos cuando llegó una persona a preguntarle a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si uno es bueno, solamente es Dios. Quiere decir que esta ley, todo tenía que ver, como lo hemos estudiado, todo tenía que ver con Jesús. El pan, el incienso, el altar del sacrificio, el lavacro, todo perfilaba y prefiguraba a Jesús. Y el arca del pacto y lo que contenía también es un reflejo de Jesús, porque Jesús es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es santo porque es Dios. Jesús es justo porque es Dios y Jesús es bueno porque es Dios. Quiere decir que todo eso apuntaba también a Jesús. Pero no termina todo allí porque en Mateo 22, del 34 al 40, hay una disputa allí entre los fariseos. eh, Cuando Jesús estaba ya dándole una lección a los saduceos, entonces se reunieron los fariseos, dice el texto, y uno de ellos, dice, intérprete de la ley, ojo, preguntó para tentarlo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el mayor mandamiento en la ley? Una pregunta con doble intención. Claro, porque si él decía una respuesta, iban a decir, bueno, ¿y qué pasó con Moisés? ¿Y qué pasó con lo otro? Quitando la autoridad para poder juzgarle, para poder criticarle, tendiéndole una trampa. Y ahora Jesús viene y hace un resumen espectacular de la ley, de la misma ley de los 10 mandamientos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, el lado izquierdo, los 4 primeros mandamientos, amarás al Señor tu Dios, pero luego dice, y el segundo es semejante, es parecido, se parece al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego termina con una frase diciendo, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Haciendo una exégesis de esa última frase, descubrí que de estos 2 mandamientos dependen, esa palabra dependen es como si fuera una percha. Hagan de cuenta que es una percha donde por una esquina se cuelga uno y por otra se cuelga otro y genera un equilibrio perfecto. Ninguno pesa más que otro, ni el otro derrumba al otro, sino que los dos hacen un equilibrio perfecto, porque la ley de Dios, lo que compone la ley de Dios, la base primaria es el amor. Y segundo es amor a Dios y amor al prójimo. Jesús lo que hizo en ese texto de Mateo 22 fue describir cómo entiende Dios la ley, no como se le fue entregada a Moisés para que el ser humano la pudiera entender, sino como entiende la ley, la deidad a través de las generaciones sin fin, el amor a Dios y el amor al prójimo. Nosotros hoy la entendemos como los 10 mandamientos, que son los actos y deberes que debemos nosotros hacer. Eso significaba la ley. Pero había también una taza de maná. La taza de maná tenía un significado importante. El primero, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás lo tendrá. Eso está en Juan 6:35. También el maná apuntaba a Jesús. Qué interesante. Todo lo que había en el santuario apuntaba a Jesús. Él era el pan de vida. Y no obstante con eso, tenemos un versículo mucho más profundo porque dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El maná, recordemos que en el tiempo del Éxodo, los 40 años desde que salieron de Egipto hasta cuando entraron a la tierra prometida, comieron maná todos los días. Descendía del cielo todas las madrugadas y cuando ellos se levantaban ya tenían maná en el suelo, en el piso, ya tenían, bueno, en la arena tenían ya el maná allí para poder comer. Era interesante. Y el viernes caía doble porción porque no debían salir el sábado para recoger maná del suelo porque no iba a caer. Qué interesante. Cómo desde ya hace muchos años Dios mismo respetaba su ley, trasunto de su propio carácter y respetaba un día que al principio en Génesis lo santificó, lo bendijo y lo apartó diciendo que era un día santo y apartado para él.
Interesante. Ahora bien, un último elemento es la vara de Aarón que floreció. Y eso significa algo muy interesante. Hebreos 5, 1 y 4. Miren lo que dice. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que represente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dice, él también puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue, ¿quién? Dice el texto allí, como lo fue Aarón. Qué cosa más interesante, porque recordemos el evento con Aarón, cuando los ancianos dijeron, y bueno, solamente había una persona allí que era, bueno, Acán, que quería poner en contra a todo el mundo y dijo, bueno, y solamente por Aarón habla Dios. Yo también soy de la tribu de Leví, por mí también puede hablar Dios. Y Moisés dijo, traed todos mañana, de todas las tribus, una por cada líder de la tribu, una vara. Y las introdujo todas en el santuario. La vara que florezca, eso es, que florezca, esa es la vara que Dios ha constituido para que pueda llevar el liderazgo espiritual del pueblo de Israel. Al día siguiente fueron y la vara que sacaron fue la de Aarón, que había reverdecido, que había florecido, y entonces colocaron a Aarón como el líder, lo ratificaron como el líder espiritual del pueblo. Pero ahora dice Hebreos, dice que Jesús tenía que también pasar por el proceso de ser escogido como lo fue Aarón. Y ahora miren el texto este en Hebreos 5, 5 al 6. Por eso tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Jesús tampoco viene y dice, bueno, aquí yo morí en la cruz, resucité, así que vamos, deme aquí el trono, el sacerdocio y todo, no, sino que Cristo se presenta y Dios lo escoge como sumo sacerdote así. Entonces, la vara de Aarón que reverdeció, que floreció, significa la autoridad que tiene Jesucristo para oficiar como sumo sacerdote en el santuario. Y termina diciendo, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No fue por asunto propio que Jesús dijo y Cristo, bueno, yo voy aquí a ser el sumo, sino que Dios lo declara porque Él lo ha merecido, como Aarón lo mereció en el tiempo del pueblo de Israel en el Éxodo. Jesús y Cristo también entonces lo merece por todo el sacrificio que pudo hacer por nosotros. Ahora, el arca del pacto, un mueble interesante, un mueble que contenía, como ya vimos, las tablas, como ya vimos, la taza y la vara que reverdeció, que era construida de oro, tenía dos querubines allí mirándose uno de frente al otro, varas para poder cargarlos. Y era interesante que esa arca para ellos significó muchísimo. Para las batallas, para las guerras, sacaban ese artefacto y lo llevaban para cruzar el Mar Rojo, el río Jordán. Moisés y Josué, respectivamente, lo llevaron con los levitas para poder cruzar ambos en tierra seca y firme. Pero ahora, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué elementos tiene esa arca que nos puede ayudar a nosotros comprender qué significado tiene, qué obra hace Jesús en ese momento, qué está haciendo él allí en ese lugar? Volvemos, Apocalipsis 11, 17 al 19.
Con eso iniciamos la introducción. Vamos ahora a desglosarlo. Dice el texto, Juan diciendo que ahí la oración en el cielo decía, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Paramos allí y vamos a pensar quién es el Señor Dios Todopoderoso. Porque tenemos en cuenta nosotros que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esas tres cosas, nosotros, esas tres personas, nosotros las conocemos como Dios. Ahora, ¿cuál de ellos se le está dando gracias allí? Dice el texto, el que eres. Quiere decir que ya hizo una obra, que ya, bueno, el que eres es el que está haciendo en este momento una obra. El que eras quiere decir que hizo una obra en el pasado. Y dice, y el que has de venir. ¿Quién es ese el que ha de venir? Pues nada más y nada menos que Jesucristo. Quiere decir que el Señor, Dios Todopoderoso, que aparece allí como al que le están dando gracias, como al que le están dando honra y gloria en ese momento, es Jesús, porque está en ese momento haciendo una obra especial en el santuario, en el lugar santísimo, pero también era en el lugar santo, también era en el atrio, también era en el patio exterior, también era en el campamento. Todo eso lo ha hecho Jesús ya porque has tomado gran poder y has reinado. Y ahora miren lo que dice, las naciones se airaron y tu ira ha venido. Y miren la frase que viene siguiente, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora fíjense, ha llegado el tiempo del juicio. Estudiamos que para entrar al lugar santísimo, lo único que había que pasar una vez al año era el gran día de la expiación, era el Yom Kippur, día de expiar, día de la expiación, donde él entraba, el sumo sacerdote, y limpiaba todo y transfería los pecados de él y del pueblo a un animal muy particular que estudiaremos el próximo domingo. Pero ahora miren lo interesante de esto, que Jesús ahora no entra a colocar ninguna mano sobre ningún animal, porque allá no hay sangre, no hay nada de eso. Jesús entra a hacer la obra del juicio, de juzgar, dice, a los muertos primero, pero después dice, cuando juzga a los muertos, dice, le da un galardón. Dice, a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Yo no tengo tiempo ahora para desglosar las tres cosas, pero son tres grupos interesantes. Siervos, los profetas, todos los profetas que han pasado a lo largo de la Biblia. A los santos, Daniel 12 dice, a los santos del Altísimo, tratará de cambiar los tiempos y la ley, ese texto, lo conocemos muy bien. Santos del Altísimo también son el pueblo de él, el pueblo que venera a Dios, y dicen, y a los que temen tu nombre, es otro grupo que no pertenece a los santos y tampoco a los profetas, pero que es un grupo que teme y respeta profundamente el nombre de Dios. ¿De qué nacionalidad? No lo sabemos. ¿De qué religión? No lo sabemos. Pero Jesús dice, yo tengo ovejas en otros rediles. Y no solamente era lo que se iba a salvar en Israel, sino tú y yo, que no pertenecemos a ningún Israel, que no somos descendientes de israelitas y de ninguno, y que también tenemos derecho a poder obtener la salvación. Pero luego el texto sigue diciendo, el templo de Dios fue abierto en el cielo y hubo y el arca del pacto se dejó ver en el templo. Si se dejó ver el arca del pacto, quiere decir que las puertas se abrieron y hubo un relámpago, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. La escena del juicio está enmarcada con la apertura de la puerta que conducía al lugar santísimo. Ahora, en Apocalipsis también hay una escena que retrata fabulosamente algo muy interesante. En la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia justo como las 7 iglesias, voy a hacerlo muy rápido, las 7 iglesias son 7 periodos de la era cristiana a lo largo de todos los siglos. Filadelfia es la iglesia que estuvo viviendo, comprendiendo en los años
1844, cuando ocurrió lo del gran chasco que explicamos el domingo pasado. Entonces, dicen en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Dice, bueno, ya lo vimos, el mandamiento es santo, justo y bueno. Recordemos a que si todo apunta a Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa eso? Bueno, esto dice el santo, esto dice Jesús, él tiene una llave, que es la llave de David, que abre una puerta y nadie la puede cerrar. Pero a su paso dice que cierra una que ninguno puede abrir. Es un juego de palabras que justamente nos está diciendo es que Jesús abre la puerta del lugar santísimo para poder entrar a hacer el juicio y cierra la del lugar santo porque ya no hay más ese círculo, aunque sigue mediando por nosotros, ya no hay más ese círculo de mediación porque ya se completó esa obra. ¿Qué más? ¿Qué es el arca del pacto? ¿Qué significa para nosotros el arca del pacto? En el cielo hay un mueble así de oro con querubines y que adentro están las tablas, el maná, como réplica de lo que había aquí abajo. ¿Eso hay en el cielo o qué hay? ¿Qué es para nosotros ese lugar? Miren estos textos maravillosos. Éxodo 25, 21 al 28. Y pondrás el propiciatorio, que era la tapa, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, o sea, dentro, y de allí me declararé, donde en el propiciatorio, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio y de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Ahí nos deja claro algo el texto, que Dios se iba a manifestar entre los querubines. Esa arca del pacto tenía mucho que ver que la presencia de Dios iba a estar entre los querubines. Recordemos la palabra Shekinah, aunque no aparece en la Biblia, se desprende de un verbo llamado Shakán, que es el verbo habitar. Por eso, cuando ya se hace legal la palabra, por así decirlo, ya es como que la presencia de Dios está allí en el arca, como si se manifestara allí encima del propiciatorio. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, dice el Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas de José, tú que estás entre querubines, resplandece. Salmo 81. Ahora, no solamente Jesús se manifestaba en el propiciatorio, sino que él estaba entre querubines, o sea, está allí siempre entre querubines. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? Dice el Salmo 99:1, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ahora ya no nos deja duda de que no solamente se manifiesta la presencia, que él vive entre los querubines, sino que él está sentado allí entre los querubines. Interesante eso. Hay algo en Apocalipsis 3, versículo 21, que es interesante. Dice al vencedor, esas palabras las está diciendo Jesús a la iglesia de la Odisea, dice al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Mira, yo he vencido. Y como tú vas a vencer, aquel que venza, yo le voy a conceder ahí un puestito al lado en mi trono para que se siente conmigo allí. ¿Y por qué razón? Continúa el texto. Así como ya yo vencí y me he sentado con mi Padre en el trono de él. Recordemos que vimos uno de los primeros temas, que era la mesa de los panes, que simbolizaba el trono de Dios. Allí habían dos tiras de pan y se sentaron el Padre y el Hijo. ¿Para qué? Para hacer la obra durante todos esos años en el lugar santo del santuario celestial. Pero ahora dice que ahora se trasladan a otro trono, al trono de Jesús. Y Jesús está allí en el trono con su Padre también, esperando a que tú y yo venzamos para poder sentarnos al lado de Él en su trono. Qué privilegio tan grande
tendrás tú y qué privilegio tendré yo de al momento de vencer podemos sentarnos con Jesús en su trono? Ahora imagina que te invitara un rey de cualquier nación, de cualquier reino, rey de España, rey de Inglaterra, te invitara a sentarte al lado del trono de él. ¿Cómo irías vestido? ¿Qué palabras hablarías? ¿Qué etiqueta usarías para sentarte al lado del rey terrenal? Y dice que Dios quita y pone reyes, que lo ha puesto Dios allí, que Él no es rey para siempre, según el orden de Melquisedec, sino que lo han puesto, que su rey es temporal, su reino es temporal, terminará en algún momento, terminará en algún tiempo. Qué privilegio tendremos nosotros, que nos sentaremos en el trono con Jesús y allí viviremos una etapa muy especial en el cielo. Pero ahora en Patriarcas y Profetas es un libro muy famoso escrito por una autora llamada Ellen White, que escribió lo siguiente: en el lugar santísimo se hallaba el arca. Era un cofre de madera de acacia revestido de oro, que contenía las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. El propiciatorio que cubría el arca era la manifestación visible de la presencia de Dios, y de entre los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Así se representa el trono de Dios en el cielo. No cabe duda, según los textos que hemos leído y este apartado en este libro, que el arca del pacto es el trono de Dios, donde Él lleva a cabo el juicio por los muertos, por los santos, por los profetas y por aquellos que temen el nombre de Jehová. Hay otro texto, primeros escritos. Vi que el arca estaba en el lugar santísimo y en ella había las tablas de piedra sobre las cuales estaba escrito el decálogo. Y dijo el ángel: ellas están inmutables para siempre, y en ellas está el trono de Dios. Ese lugar es muy especial. Ese lugar es muy reverenciado por los ángeles, Ese lugar es un lugar que tiene el trono nada más y nada menos que el creador de todas las cosas, que es Jesucristo, como lo deja bien claro Juan capítulo 1. En él estaba la vida era la luz de los hombres, y a través de esa vida dice que en él fueron creadas todas las cosas. Y él está sentado ahí en el trono. Está allí esperando completar la obra que está por completar, que es la obra de juzgar a los muertos y de dar el galardón para nosotros que estamos vivos. Cuando morimos, tendremos nuestro juicio. Pero mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de pertenecer a aquellas personas que van a recibir el galardón que Jesús tiene para darte a ti y a mí. Una de las cosas que tiene para Jesús darnos a ti y a mí es lo que dice Juan 14, dice que tiene unas moradas ya diseñadas, ya creadas para ti, para mí, para vivir con Él. Está sentado en el trono, y todo lo que ha transcurrido a lo largo de todos estos temas, de lo que ha hecho Jesús en su paso a paso por el santuario, todo lo ha hecho por amor. Empezó por amor en la cruz. Podemos ir un poco más atrás. Empezó por amor en el campamento, dándolo todo para que el pueblo estuviera feliz, sin problemas, sin dificultades, sin dolencias, sin enfermedades, sin espíritus demoníacos. Todo lo hizo por amor a lo largo de todo, y se sienta en el trono, en el arca del pacto, donde está la ley, que es un trasunto del amor de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús. ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto estás dispuesto y dispuesta hoy a hacer por Él? Él lo ha entregado todo por ti. Y si le tocara venir a morir
solamente por ti una vez más, te aseguro que Él lo volvería a hacer solo por amor a ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y coloque en ti su paz. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor. Qué Dios tan maravilloso y excepcional tenemos, que nos revela a través de su palabra cada uno de sus movimientos a través de la historia, para que seamos conscientes en nuestro tiempo en qué proceso está la redención. Muchísimas gracias, Pastor José Luis, por esta exposición tan detallada que nos ayuda a comprender con tanta claridad la verdad presente, la verdad para nosotros hoy, en este momento. Te rogaría, por favor, que nos selles el estudio con una ferviente oración. Muchísimas gracias, querido Jesús, por tu gran sacrificio. Gracias, nuestro Padre amado, por invertir en nosotros y enviar a tu propio Hijo para morir por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque convives con nosotros y has sido enviado para consolarnos en medio de nuestra gran tribulación. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Ahora daremos un paso adelante para nosotros poner un grano de arena, para hacer lo que podamos por el reino de ustedes, por la causa y por el bendito evangelio, que es el evangelio eterno que nos ha sido entregado para compartirlo con los demás. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias por el amor tan grande que han manifestado para con cada uno de nosotros y el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo, amor en mí. Quiero hacer tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que soy o tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforma por la gracia de Jesús. Que tu ley en mi vivir pueda guardar. Purifícame con la sangre del Cordero
Pues muchas gracias, Pastor José Luis, y vamos a quedar ya a la espera para el siguiente capítulo que nos revelará la parte final de este juicio que se está realizando y que tenemos muchas ganas de conocerlo también con todo detalle. Nos vemos. Y hasta aquí, queridos amigos y amigas, nuestra transmisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar un día más con nosotros en este recorrido por el santuario. Pronto estamos de nuevo con todos ustedes para compartir más secretos de la Biblia. Dios los bendiga y los cuide. Hasta pronto.